Por eso Jesús comisionó a la iglesia, le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, ese llamado no es para los evangelistas, no es para los pastores solamente, no, es un llamado general para toda la iglesia. Pero sépase que antes de usted predicar un mensaje, obviamente hay cosas que usted debe saber antes de predicar un mensaje. Por eso yo creo en la preparación. Preparados somos más poderosos, más fuertes en la mano del Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Entonces, este taller es para eso, para que, gloria al Señor. Yo lamento que cuando me estaba formando en el área de predicar, no hacían talleres como estos, pastor. Y estos son una bendición de Dios. Estos talleres, obviamente nosotros no se lo vamos a enseñar todo, porque hay una parte que es el Espíritu Santo que lo hace en usted. Hay cosas que usted no va a aprender porque usted se la dijeron o la leyó en un libro. Cosas que usted tiene que vivirla con Dios. En el transcurso del desarrollo, su crecimiento del ministerio, ahí el Señor le va dando algunas cosas, pero sí esto le va a ayudar a muchas cosas, cómo ser un mejor predicador, y le va a ayudar a preparar un mensaje, le va a ayudar a cosas y errores que usted no debe cometer a la hora de la predicación de la palabra. Entonces, partiendo de esta realidad, nos damos cuenta que para llevar un mensaje al pueblo, bendito sea el Señor, es menester que nosotros entendamos muchas cosas que requieren esos mensajes. Hay una serie de metodologías, bendito sea Dios, que necesitamos saber antes de elaborar un mensaje. Y por eso quiero comenzar enseñando acerca de la homilética. ¿Y qué es la homilética? Es el arte y la ciencia de predicar para comunicar un mensaje o el mensaje de la palabra de Dios. Es el arte y la ciencia de predicar la palabra de Dios correctamente. Bendito sea el Señor. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Repito, esto tiene que ver la homilética con estudiar cómo organizar el material, preparar el bosquejo, predicar efectivamente. Bendito sea el Señor. Estos son una serie de requisitos que lo ayudan a usted a mantenerse en el mensaje, a mantener la ética de un mensaje. Bendito sea el Señor. Yo siempre hago bosquejo de mensaje. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a uno se le pueden olvidar. El bosquejo te ayuda a mantener la estructura de un mensaje, te ayuda a mantener la organización de un mensaje. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo que fui a una iglesia a predicar, y cuando el pastor me recibió en el púlpito, para yo subir al púlpito, el pastor me recibió. Lo primero que me dijo fue: tiene que darme el bosquejo del mensaje, tiene que enseñarme el bosquejo del mensaje. Y gracias a Dios tenía mi bosquejo del mensaje y le presenté: mira, aquí está mi bosquejo del mensaje. Él me dijo: excelente, suba. Gloria a Dios. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque son iglesias que cuidan mucho lo que se le va a predicar a sus miembros. Y yo no recomiendo que se hagan, pero en cierta parte yo lo pude entender. No era para avergonzarme. Él quería saber qué alimento se le iban a dar a sus ovejas. Gloria a Dios. Y en este tiempo hay muchas cosas extrañas. Entonces es menester cuidar cuál es el alimento que está digiriendo la iglesia. Bendito sea el Señor. Entonces la homilética tiene que ver con este aspecto. Es la ciencia que se encarga de estudiar la preparación del mensaje. Bendito sea el Señor. La homilética tiene que ver con la preparación. La homilética tiene que ver con el bosquejo del mensaje. Bendito sea el Señor. Y quiero seguir leyendo algunas cosas. Dice: presenta a través del estudio de sermones ejemplares un método útil para los que empiezan al ministerio difícil de la predicación, mostrando cómo decir las cosas de un modo claro y concreto. Repito, mostrando cómo decir las cosas de un modo claro y concreto. No vale de nada que como predicador yo traiga un mensaje que solamente lo entienda yo, que se está viendo en estos tiempos, que nos estamos llevando de los códigos, de la revelación, del rema, del asunto, y al final nadie entendió lo que usted quiso transmitir.
Entonces un mensaje no es eficiente, no es claro, no es preciso. Si hay algo que me gustaba de Cristo, que es el predicador que yo más admiro, mi predicador favorito es Jesús. Es que Jesús hablaba claro, Jesús no confundía a la gente. Bendito sea el Señor. Si tú eras sembrador, Cristo te hablaba de semilla y de la tierra. Bendito sea Dios. O sea, Cristo siempre, su predicación fue clara, su predicación fue precisa. Si usted va a utilizar el púlpito para dar un mensaje y la gente no entiende lo que usted está predicando, pues usted perdió su tiempo. Pero que a mí me habló Dios. Pero yo creo que Dios es un Dios de orden. Y el deseo de Dios es que el pueblo entienda la palabra que Dios te dio. Gloria a Cristo. Entonces la homilética, eso es lo que te ayuda a la estructura del mensaje, a la conjetura del mensaje, cómo elaborarlo. Bendito sea el Señor, cómo desarrollarlo, la claridad. Usted tiene que saber, bendito sea el Señor. Conocí a alguien, un amigo, que decía que lo primero que hay que saber para usted poder desarrollar un mensaje o preparar un mensaje es cuál es el tema, de qué usted quiere hablar. Es lo primero que hay que saber a la hora de preparar un mensaje, de qué voy a hablar, para que conforme a lo que usted quiera hablar, usted pueda caminar la Biblia. Bendito sea el Señor, reconociendo que el libro central, la base fundamental de la homilética es la palabra de Dios. La homilética no está basada en experiencia humana, en lo que yo pueda hacer como predicador, en mis logros, en mis experiencias. No, tiene como base fundamental la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, partiendo de esta realidad, nos damos cuenta que Dios está interesado en que el mensaje, la palabra de Dios, tenga una buena estructura. Repito, Dios está interesado en que cuando alguien vaya a hacer uso de la palabra de Dios, esa palabra de Dios tenga una buena estructura, una buena elaboración, una buena conjetura, de manera que tanto el que esté predicando como el que está escuchando la palabra de Dios puede entender con simpleza, con claridad la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y para la homilética, es importante que el predicador, la persona que vaya a desarrollar algún mensaje, que se esté preparando para algún mensaje, debe de tener una familiaridad con la Biblia. Entonces a mí me gusta, gloria a Dios. Repito, toda persona que vaya a elaborar, preparar un mensaje, debe de tener una familiaridad con la Biblia. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos preparar grandes mensajes, pero no nos estamos fundamentando de la palabra de Dios. Yo creo que en este tiempo nosotros debemos fomentar más el estudio, dedicarle tiempo a la palabra, leer las escrituras, pasar tiempo con la Biblia. Bendito sea el Señor. Que usted pueda conocer la Biblia, que la Biblia lo convenza a usted, para que después usted pueda convencer a otro de que la Biblia es real. ¿Por qué? Porque estamos fracasados si estamos predicando la Biblia, pero si no nos convence lo que estamos predicando, entonces eso que estamos predicando no puede materializarse positivamente en el corazón del que lo escucha. Por ende, usted debe familiarizarse, introducirse, sumergirse en la palabra de Dios, para que cuando usted la hable, se haga vida en sus labios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es sumamente importante, hermano. Pasar tiempo con la palabra de Dios, pasar tiempo con la Biblia, leer la palabra, estudiar versículo bíblico, utilizar comentarios bíblicos, concordancia, investigar lo que usted no entienda de la Biblia. El hecho es pasar tiempo, leerla. Al creyente hay que enseñarlo a leer la palabra de Dios. La gente quiere predicar el evangelio, pero no quiere pasar tiempo con la Biblia. Entonces, ¿cómo le predicamos de un Dios a la gente que no hemos sido convencidos de ese Dios a través de su palabra? ¿Cómo organizamos un bosquejo? ¿Cómo preparamos un mensaje si nosotros no pasamos tiempo con la Biblia? Porque la Biblia es la fuente que lo va a usted a llenar, a capacitar, para que usted pueda desarrollar un mensaje, para que usted pueda organizar un mensaje. La Biblia no es un libro normal, la Biblia no es un periódico, la Biblia no es una revista, la Biblia es la palabra
de Dios. El dicho de Dios hecho letra. La Biblia es vida, es cortante, es eficaz, es vida, más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a nosotros a garantizar de que tendremos resultado a la hora de predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Y hay que entender algo, hermano, de que la palabra de Dios hay que usarla bien. Repito, hay que entender esto. La palabra de Dios hay que usarla bien. Diga conmigo, la palabra de Dios hay que usarla bien. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios hay que saberla usar. Digo esto por lo siguiente. Hay gente que no sabe usar la palabra de Dios. Y cuando usted hace un mal uso de la palabra de Dios, entonces usted siembra lo que Dios no quiere que se siembre en su pueblo. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, bendito sea el Señor, procura presentarte a Dios como obrero que no tiene nada de qué lamentarse, como obrero aprobado. Ahora le paso el versículo. Dice Pablo, que usa bien la palabra de verdad. Bendito sea el Señor. Pablo le está recomendando a Timoteo que utilice bien la palabra de verdad, dando a entender de que aunque usted tenga todas las intenciones positivas, si usted no utiliza bien la palabra de verdad, en vez de usted edificar un pueblo, usted puede maltratar a un pueblo. Y eso es lo importante de la homilética. ¿Por qué? Porque la homilética te enseña a cómo decir las cosas. Porque posiblemente hay una persona que nos diga la misma cosa en tonalidad diferente, pero otra destruya y otra haga que tú te sientas bien con lo que están diciendo. No sé si me puedo entender, pero yo lo vuelvo a repetir en un término más simple. Hay personas que nos pueden decir lo mismo, pero lo que cambia es la tonalidad. Por ejemplo, que yo le digo a usted, no haga eso. Estoy siendo tanjante, estoy siendo crudo, áspero. Pero si te digo, por favor, no hagas eso. ¿Verdad, hermano? Que alivie el alma. Gloria a Dios. Entonces, hay gente que posiblemente fue Dios que le habló para corregir al pueblo, pero no supieron elaborar esa palabra que Dios le quiere transmitir al pueblo. No utilizó bien la palabra de verdad. La Biblia hay que utilizarla bien. Bendito sea el Señor. Y cuando utilizamos la Biblia bien, gloria a Dios, esto trae un fruto. Esto trae consecuencias positivas. Bendito sea el Señor. Entonces, para eso es la homilética, para ayudarte a ti a interpretar cómo Dios quiere hablar a su pueblo, para organizar la forma, la estructura de la predicación del mensaje. El mensaje tiene una conjetura, el mensaje tiene una estructura. Y yo creo que todo creyente que venga a nuestras iglesias, que participa de los cultos, bendito sea el Señor, que está bautizada, que está activa en la iglesia, ya debe de tener la idea de cómo se prepara un mensaje, cómo se emite un mensaje. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Partiendo de esta realidad, también vamos a tratar el propósito de la predicación. ¿Cuál es el propósito de predicar el Evangelio? Bendito sea el Señor. ¿O cuál es el propósito de la predicación? Sépase que el propósito de la predicación no es hablar de nosotros. Repito, el propósito de la predicación no es hablar de nosotros, no es mostrarlo a nosotros, no es mostrar la sabiduría que tenemos, no es mostrar, bendito sea el Señor, la capacidad que tenemos. El propósito de la predicación está en Lucas capítulo 9, versículo 2. ¿Quién lo busca? Por favor. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, por favor, quiero que alguien lo pueda leer. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Bien, gracias, pastor. Los envió a predicar el reino de Dios. Ese es el propósito de la predicación. La predicación tiene que ver con Dios.
con su reino. Ahí se centraliza todo el propósito de la salvación. Yo no puedo venir a utilizar el púlpito, a dar un mensaje como en estos tiempos, que eso lo vamos a hablar más adelante, bendito sea el Señor, hablar de otra cosa que no sea el reino de Dios. Este púlpito sacrosanto solamente está apto para que se difunda, para que se predique la palabra de Dios. Si el propósito de su predicación no es la Biblia, pues perdóneme, pero yo no lo quiero escuchar. Esa debe ser la actitud del pueblo. Bendito sea el Señor. Y más que nunca, Cristo debe ser el centro de nuestro mensaje, el centro de la predicación. Escuchaba a un pastor ayer decir que pareciera que a la iglesia le robaron a Cristo del mensaje, porque hay mucho humanismo, hay muchas cosas que estamos mencionando en nuestro mensaje, pero casi Cristo no se está mencionando en nuestro mensaje. Y ese es el propósito de la predicación. El propósito de la predicación tiene que ver con la paga del pecado. Ese es el propósito de la predicación, la restauración del hombre. Ahí se debe basar la predicación del evangelio, en la restauración del hombre. Yo le corrijo a la iglesia que la gente no puede salir a la calle a hablar del Antiguo Testamento, hablar de Éxodo, hablar de Levítico, hablar de Número. La gente no entiende eso en la calle. Usted no puede salir a la calle a hablarle de Melquisedec a la gente, porque la gente no lo va a entender. Entonces, si usted quiere tener un buen propósito a la hora de usted emitir un mensaje, un buen objetivo, un buen resultado a la hora de usted emitir un mensaje, tiene que ver con el propósito que el predicador tenga en su corazón. Bendito sea Dios. La gente en este tiempo, el propósito que tienen a la hora de predicar es que el pueblo sienta, que el pueblo corra, que el pueblo... ¡Ey! Dios no nos llamó a nosotros a predicar para que la gente siente. Es el trabajo del Espíritu Santo. Su trabajo es presentar a Dios, presentar el reino de Dios, predicar la palabra de Dios tal cual Dios se la mandó, para que tengamos éxito en la predicación. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Mire, uno de los predicadores más exitosos de toda la Biblia, según yo, aparte de Jesús, uno de los predicadores más exitosos de toda la Biblia fue Jonás. Porque usted sabe lo que da un mensaje sin ánimo, si usted quiere darlo. Imagínese a Jonás predicando en un pueblo que él no le quiere predicar, que es lo que quiere que se pierda. Pero ahí nosotros vemos lo poderoso que es predicar lo que Dios te mandó. Imagínense a Jonás diciendo al pueblo: arrepiéntanse todos, el que no se arrepienta se va a morir. Esta ciudad en 40 días ya no va a existir. Y dice que desde los animales, desde el que mama hasta el más viejo, se fue de ayuno delante de Dios. Se arrepintió el pueblo completo. Qué poderoso el mensaje de Jonás. Pero imagínense la actitud que tenía Jonás. Jonás no quería predicar, pero estaba predicando lo que Dios lo mandó. La gente entendió su mensaje. Bendito sea Dios. Ese es el propósito de la predicación: presentar arrepentimiento, presentar la gracia de Dios, la restauración de Dios. Jonás no quería, pero al final dijo: tienen que arrepentirse. Ese es el mensaje más poderoso que el predicador puede dar: hablar del arrepentimiento, del perdón de los pecados, de la nueva vida en Cristo. Señores, las informaciones están ahogando lo poderoso que tiene la iglesia, que es la palabra de Dios. Hoy en día la gente quiere hablar de griego, de arameo, de todos los idiomas del mundo, pero la Biblia es sencilla, es simple. La Biblia tiene poder en ella misma. La Biblia no necesita que tú la apliques en otros idiomas, en otras cosas. No, la Biblia lo que necesita es que usted le dé un buen uso a ella. Y cuando usted le dé el buen uso, ella hace el trabajo que tiene que hacer. Porque ¿qué dice el Señor? El Señor dice: marchítese la hierba, séquese la flor, pero mi palabra nunca dejará de ser. Gloria a Dios. Esa Biblia tiene poder cuando usted la sabe utilizar. Es como ponerle un arma de fuego a un niño en la mano, llena de balas. ¿Qué va a hacer ese niño con esa arma? Puede armar una balacera, hermano, y matar a muchas personas si jale ese gatillo y no sabe cómo controlar ese aparato. Así mismo es la palabra. La palabra necesita que el que le vaya a dar uso sepa cómo
utilizarla. Y usted no se puede pasar 15 años, 10 años, 5 años, 20 años en la iglesia y no saber cómo se utiliza la Biblia. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo, utiliza bien. Porque Pablo sabe el peligro que hay cuando la Biblia se utiliza mal. La consecuencia que hay, pero también el peligro que hay cuando la Biblia se utiliza mal. Y usted y yo hemos visto muchas personas aplicando mal la Biblia. La mayoría de las religiones que hay, hermano, fue por mal uso de la Biblia. Por mal uso de un texto. Porque la gente ya no se está adaptando a la Biblia, quiere adaptar la Biblia a ellos en este tiempo. Bendito sea el Señor. Entonces, para que la predicación sea poderosa, el predicador debe de saber el objetivo que tiene que traer lo que él está predicando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué yo predico? Una vez el Señor me hizo esa pregunta a mí, ¿para qué tú predicas? Yo de camino a una prédica contento, iba en el vehículo con un amigo que iba conduciendo, yo iba bien relajado y sentí esa voz en mi corazón, en mi mente, que me preguntó, ¿cuál es el propósito de para qué tú predicas? ¿Cuál es el propósito de la predicación que tú vas a llevar hoy? Quede neutro. Usted no puede pararse aquí delante sin un propósito. Gloria al Señor. Sin un objetivo de lo que usted está llevando. Gloria. Usted se imagina, hermano, los propósitos, las metas, los objetivos siempre ayudan a uno estar claro en lo que uno quiere. Usted no se puede parar aquí delante sin saber lo que Dios quiere hacer a través de usted. Mire, yo estaba, para que usted entienda, yo estaba en Ocoa predicando la semana pasada, sábado y domingo. Y yo estoy en una vigilia que me invitaron a predicar. Y estoy ahí, estoy orando, y estoy orando, y estoy orando, y estoy orando. Y estoy orando, y estoy orando, y no siento el rema de Dios, pastor. Y fui al carro y le dije a Dios, hasta que tú no me hables, yo no entro ahí y predico. Porque yo no me puedo parar ahí a hablarle a la gente bonito sin saber qué es lo que tú quieres hacer en ese pueblo. Así que vamos, háblame, si no, no entro. Aleluya. Me tranqué en el vehículo. Le dije, necesito recibir coordenadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo no me quiero parar aquí delante a dar un mensaje bonito. Que te diga, wow, qué bonito mensaje. Y al final yo diga, ¿qué yo hice? ¿Cuál fue el propósito de ese mensaje? El Señor me dijo, yo quiero hacer tal y tal cosa. Y dije, gracias, era lo que necesitaba. Entonces, fui del vehículo, fui a predicar y vi y actué conforme a lo que Dios quería que hiciese. Ese es el propósito de la predicación. Hablar de Cristo. Saber qué Dios quiere para el momento. ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar en el momento? ¿Cuál es el resultado que Dios quiere traer con esa palabra? Gloria sea a ti, Jesús. Aleluya. Bendito es el Señor. Sí. Entonces, eso usted tiene que puntualizarlo a la hora de usted predicar. ¿Cuál es el propósito de mi predica? ¿Por qué yo estoy predicando? ¿Qué yo quiero lograr con este mensaje? Bendito sea el Señor. Y eso lo afianzará, lo afirmará, lo hará más fuerte en modo de fe, de creencia, de fundamento a la hora de usted predicar. Ya usted sabe lo que usted quiere lograr a través de ese mensaje. Si le estoy predicando a un inconverso, a alguien que no conoce a Cristo, ¿qué es lo que quiero lograr con mi prédica? Que él conozca a Cristo. Y si quiero lograr que él conozca a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Hablarle de Cristo, mostrarle a Cristo. Por eso es importante saber cuál es el propósito de la predicación. Porque si el propósito es mostrar a Cristo, yo no puedo hablarle de mí a ese creyente. Yo tengo que hablar de Cristo. Tengo que mostrar a Cristo. El que no está, entonces se va huyendo para ganar tiempo. Gloria a Cristo. Hasta ahí vamos bien. Ya tratamos la homilética. Dijimos que es la ciencia y el arte de predicar el evangelio, de preparar el mensaje con claridad, con entendimiento.
Entonces estamos en la segunda, el propósito de la predicación. Gloria a Cristo. Para que nosotros podamos concluir ya el propósito de la predicación, quiero que alguien, por favor, si es tan amable, pueda buscar Marcos capítulo 16. Versículo 15. Aquí nosotros vamos a notar, amén, varón, te puedes poner de pie, te di la palabra. Aquí nosotros vamos a notar en este versículo que Cristo nos comisiona para que seamos todos predicadores, para que anunciemos algo. Todo el que anuncia la palabra está siendo predicador, pero Cristo también se interesa de introducirnos el mensaje, de darnos el mensaje que usted como predicador debe predicar. Y nosotros lo vamos a ver ahí en ese versículo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Lo puede leer, ven. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo primero, Cristo en esta ocasión moviliza a la iglesia. No le dice, ellos vendrán a ustedes. Cristo les dice, vayan, salgan, muévanse y por todo el mundo. Hoy en día nosotros como creyentes no estamos muy cómodos dentro de la congregación. Pero Cristo no dijo que ellos vendrán a nosotros, ¿no? Cristo nos mandó a ellos a predicar el evangelio. Entonces, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es el mensaje que nosotros debemos predicar. El evangelio. ¿Alguien sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas, es lo mismo. Buenas noticias. A eso la iglesia está llamada. Ese es el propósito de la predicación, la buena noticia. Bendito sea el Señor. La iglesia está anunciada a predicar esperanza en un tiempo de caos, a predicar paz en un tiempo de guerra. Bendito sea el Señor. A eso Cristo nos llamó, a predicar buenas noticias, a predicar el evangelio. Es fácil predicar este evangelio. Bendito sea el Señor. Ahora bien, usted tiene que conocer esa nueva noticia. ¿Cuál es la nueva noticia? De que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a través del sacrificio de Cristo, en Él tenemos perdón de nuestros pecados. Esa es la buena noticia de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Bendito Dios. ¿Qué más buena noticia que esa? Que Cristo murió por nosotros, que su sacrificio, su sangre fue por nosotros en la cruz del Calvario. Esto tiene que ver con el propósito de la predicación a la hora de usted predicar el mensaje de la palabra. Nosotros iniciamos el día 1 de este mes, pastor. Lo voy a expresar porque puede ser útil para ustedes como iglesia. Nosotros iniciamos el 1 de este mes en un propósito de 50 días de ayuno y oración. Pero no solamente ayuno y oración, pastor. Predicar el evangelio casa por casa. Modelo testigo de Jehová. No aceptamos letrero de que no entra en perro. No sé qué va a pasar, pastor, la verdad. Pero el perro tendrá que saber que hay Dios en los cielos. Entonces iniciamos ese proyecto, pero antes de nosotros ir casa por casa, primero hay que preparar el grupo para que sepa lo que va a predicar. No es que usted vio un cuadro y vamos a predicar el Salmo 115. Ese no es el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a presentar a Cristo. Vamos a hablar de que Él perdonó nuestro pecado, de su amor, de su bondad. Ese es el propósito de la predicación. Llevar a Cristo a los demás. Cero tema de religiosidad, de peinado, de falda, de ropa. No, eso es el Espíritu Santo que lo va a hacer. Mientras tanto, vamos a revelar a Cristo en el corazón de los demás. Y a eso nosotros como iglesia estamos llamados ir a todo el mundo y predicar la buena noticia del reino de Dios.
Ese es el propósito de la predicación. Bendito sea Cristo para siempre. Usted tiene que saber que así como la predicación tiene un propósito, también debemos de entender, gloria a Cristo, que hay cierta característica que nos hacen buenos predicadores. Y para esto vamos a entrar ahora en el formato de el predicador y el mensaje. Gloria al Señor. El predicador y el mensaje. Porque el predicador tiene que entender que él es un canal, un instrumento. Pero aquí el instrumento no es el que impone lo que va a hablar, sino el instrumento recibe lo que va a hablar. Y por eso hay que hablar del predicador y el mensaje. Bendito sea el Señor. Y hay alguna característica que yo quiero mencionar. Yo quiero mencionar 9 características que el predicador debe de tener. Gloria a Cristo. ¿Ha dicho usted en alguna ocasión, qué mala predicación, qué mal predicador, qué imprudente predicador, le faltó conocimiento, se quedó corto? Aquí lo hemos escuchado todo, gloria a Dios. Y si usted no lo sabía, todos hemos estado ahí. Todo el que predica. Pero la gente me va predicando ahora y piensa que yo nací predicando así. No, aquí vamos formando y Dios nos va, y nosotros vamos poniendo también de nuestra parte, alimentándonos, nutriéndonos, para poder perfeccionarnos día tras día. Le hago esta pregunta a usted, ya sea como predicador o como una persona constante que está escuchando diferentes estilos de predicadores. La tarea de la predicación no es sencilla, ya que se ven involucrados muchos elementos en esta tarea. Bendito sea el Señor. Una buena oratoria o el dominio de las herramientas homiléticas pueden ser importantes. Sin embargo, como veremos, la Escritura pone el acento en el carácter del predicador antes que sus habilidades. Repito eso. La Escritura pone el acento en el carácter del predicador antes que en sus habilidades. Ahora voy con el predicador. Primero, el predicador no puede ser ególatra. Repito, no puede ser ególatra. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5. Rápido, alguien con una Biblia. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5. Este versículo nos da una instrucción como predicador. Segunda de Corintios 4, 5. Póngase desde el frente al público y lea en voz alta, por favor. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Amén. ¿A qué me refiero con la palabra ególatra? El predicador no puede ser egocéntrico predicando la palabra. El predicador no puede hablar en base a él. ¿Alguien entendió esto? Amén. El predicador no está autorizado para hablar de él en el púlpito, sino de Cristo. Es una de las primeras características que debe entender el predicador, que no va a hablar de él, va a hablar de Cristo, va a hablar de Dios, a presentar a Jesús ante la audiencia. Y si hay algo con lo que estamos batallando hoy en día es que se está hablando más del hombre que de Cristo en los altares. Y por eso los mensajes de hoy emocionan mucho, pero tienen poco sostenibilidad espiritual, porque hablamos más de nosotros que de Cristo. El yo hago, y yo hago, y yo hago. No, hermano, lo que tú haces no se va a comparar con lo que ya Él hizo. ¿Alguien está aquí?
Dice el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Hay que parar, hay que hacer un paréntesis aquí, hermanos. Hay que hacer un paréntesis aquí. Es que yo estoy de acuerdo con los testimonios. Me encantan los testimonios. Pero también creo que la gente debe estudiar la palabra de Dios cuando le toca predicar. Porque usted no se puede parar aquí a la hora de predicar 15 testimonios, leí un versículo bíblico y hasta aquí me ayudó Dios. Prepárese para explicar el versículo bíblico que usted leyó. Porque lo que levanta la iglesia no son mis testimonios, es la palabra de Dios. Por eso donde leímos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir. Repito, yo creo en los testimonios. Pero hay que predicar la palabra. Hay que prepararse en la palabra. El predicador no puede pararse aquí y pretender durar una hora hablando de sus logros personales, de mis experiencias personales, de lo que le funciona a usted, de sus habilidades, de su sabiduría. No, a mí no me llamaron a hablar de mí, hermano, ni a hablar de usted. No me predico a mí mismo. Hay gente que se están predicando ellos mismos porque el ego lo está matando. Pero usted y yo debemos ser diferentes conforme a la palabra. Yo no me predico a mí mismo, yo predico a Cristo. Bendito sea el Señor. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, iniciando: me propuse no saber nada entre ustedes, solamente a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje de la iglesia. El predicador debe entender esto. Segundo, hay gente seria, gloria a Dios. Pero para eso son estos talleres. Segundo, se concentra en hablar del reino de Dios. Lucas capítulo 9 versículo 12 fue el que leyó el pastor. El contenido de la predicación está muy claro en Lucas capítulo 9 versículo 2. Se nos señala que cada uno de los discípulos de Jesús ha sido llamado a predicar el reino de Dios. No respeto a organizaciones o cosas que tienen que ver con objetivos personales. Estamos llamados a hablar del reino de Dios, de la jurisdicción de Dios en la tierra. Bendito sea el Señor. Y qué mejor, y qué más buena noticia de que el reino de Dios está aquí. Gloria a Cristo. Tercero, esta sí es poderosa, pastora. Vamos a prepararnos para esto. Gloria a Dios. Preparen, diga que está a tu lado, ¿están preparados? Toca a alguien. El no, voy a repetir el no, ok. Se concentra en hablar del reino. Pero yo quiero que tú mires ahí y le digas: prepárate. Carolyn, díselo a Alejandro, prepárate. Está así fuerte, hermano. El predicador vive lo que predica. Repito, el predicador vive lo que predica. ¿Qué compromiso tiene el predicador, Si usted pensaba que predicar era pararse aquí delante y hablar, le vamos a mostrar otra moneda de la predicación. El predicador tiene que vivir lo que predica. Es muy triste decirlo, pero algunos predican la palabra de Dios, pero no practican lo que predican. Es fácil pararme aquí delante y decirle: hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que congregarse, hay que diezmar, hay que hacer la obra, hay que visitar a los presos. Y el mensaje más poderoso que tiene el creyente no son sus palabras, es su testimonio. Gloria a Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque el testimonio, con el testimonio que se predica a la familia. La familia no cree en palabras. La familia no cree en predicaciones bonitas. La familia quiere ver a Cristo a través de tu conducta en el hogar. ¿Usted cree que es terrible? Gloria a Dios. Padre, gracias. ¿Usted cree lo terrible que es un esposo predicando aquí adelante y la esposa diciendo: eso fue la pastora que lo dijo? Hermano, hay que buscar a Dios. Y
mi esposa ahí delante diciendo, ¿y cuándo que tú lo buscas? ¡Hay que diezmar! Y mi esposa diciendo, pero tú eres un ladrón, tú le robas a Dios. Usted se ríe. Eso está sucediendo en la iglesia. Fácil mandar a otro a hacer las cosas, pero nosotros no las practicamos. Y no podemos predicar cosas que nosotros no estamos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque entonces no estamos pareciendo los fariseos, que mandaban al pueblo a sacrificarse por cosas que ellos no guardaban. Y si así fue, y si así somos, Cristo nos llama sepulcro blanqueado. ¿Sabes lo que es un sepulcro blanqueado en la antigüedad, en ese tiempo? La gente se preocupaba de que el sepulcro por fuera, impecable, la mejor pintura de la época. Belleza es detalles en las paredes. Tú decías, wow, qué lindo. Pero cuando abrían la puerta salía un olor, mal olor, desagradable, terrible. Adentro había un muerto. Adentro había un cadáver. Había putrefacción adentro. Cuando nosotros no vivimos lo que predicamos, adentro hay un muerto. Gloria al Cristo que vive. Aleluya. ¿Qué le parece, hermano? Gloria a Dios. Por eso es que la predicación no es una tarea fácil, ni aunque quisiéramos, para todo el mundo. Tengo que poner la Biblia que sí, pero no todo el mundo tiene la moral. Porque la Biblia se predica con moral, con testimonios. Hay gente que no pueden predicar en su trabajo porque nadie le va a creer, porque saben lo que han hecho allá. Hay jóvenes que no pueden predicar en la universidad porque tienen 3 años y todavía los compañeros no saben que ellos son evangelistas. Pero eso no es aquí en Santiago. Santiago capítulo 1 versículo 22. Y para que usted vea, estamos en Santiago. Esto es bien, esto era para acá, pastor. Santiago capítulo 1 versículo 22. ¿Me escuchan todos, verdad? Amén. Bueno, le damos a la gracia al varón que ya está de pie. La dama primero. Ah, pues excelente, vamos, pastor. Venga. Para que no se esfuerce. Dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que cuando nosotros no vivimos lo que predicamos, no es a Dios que engañamos. Ay, Padre. Sea hacedores de la palabra. Hay que practicar la palabra. Hay que practicar la Biblia. ¿Sabes para qué? Para que tu mensaje, cuando salga de tu boca, contenga un peso relevante. Para que la Biblia se haga verdad en ti, tú tienes que vivir lo que está predicando. Gloria a Dios. Entonces el predicador tiene que cumplir con esa característica, que yo creo que es de las más importantes. Predicar, vivir lo que predica. Gloria a Cristo. Por eso la iglesia debe de abrir los ojos con esos predicadores que no conocen. Gloria a Dios. Mire, yo me gozo más cuando predica uno de la casa a cuando viene alguien que yo no conozco. Yo no sé lo que hace. Es más, yo estoy que para invitar, póngalo aquí también eso. Para invitar a un predicador, yo estoy llamando a su pastor primero. ¿Cómo es como miembro? Si sé que está casado, ¿cómo perfila Dios en su matrimonio? Diezma, pastor. Pues yo no quiero un ladrón predicándome la palabra así, ¿verdad?
¿Qué es lo que le va a transmitir al pueblo? Maldición. Yo quiero un hombre que cuando se pare aquí delante, el cielo diga amén a lo que él está diciendo. Amén, gloria a Dios. Que el infierno respete a ese hombre cuando se pare aquí delante. Entonces hay predicadores que cuando se manifiestan los demonios quisieran irse, porque saben que no tienen autoridad ni legalidad para reprender. Como un predicador, un libro que leí, un predicador que cuando fue a reprender el demonio le dijo: en tal lugar tú estabas bien con Dios y me reprendiste, pero ahora tú sabes que no me puedes reprender. Si yo hablo aquí lo que tú estás haciendo. Ay, papá. Gloria a Cristo. Porque no estaba viviendo lo que estaba predicando. Entonces, primero vive lo que predica y luego predícale a la gente. Predícale al mundo, gloria a Cristo. Vamos. Gloria a Dios, vamos bien. No se asuste. Que son 9, vamos por la 3, tranquilo, Dios está aquí. Gloria al Señor. Entonces, mi hermano, ya para salir de la tercera característica, yo creo que el anhelo principal de nosotros como creyentes, como predicadores, es vivir la palabra. Hermano, la Biblia cualquiera se sabe. Mire, yo vi un video hace días atrás de un hombre que tú le mencionabas cualquier versículo bíblico de la Biblia al azar así. Él te decía lo que decía. ¿Qué dice Apocalipsis 3:15? ¿Qué dice Génesis 1:2? ¿Qué dice Mateo? Él te lo respondía, te lo decía. Y decía, wow, qué lindo eso. Y mi esposa me dijo, que no te maraville eso. Hay que ver cuántos versículos bíblicos él vive. Porque Pablo le dice, creo que a los corintios, no sean como un hombre que mira su rostro en el espejo y luego cuando se va, en Santiago, yo no recuerdo la cita bíblica ahora mismo, no seamos como aquel hombre que fijando su rostro, el que lo tenga que lo busque, por favor. Santiago 1:23. Santiago 1:23, léalo por favor. Porque si alguno es oidor, de la palabra, pero no hacedor de ella, Era el versículo que seguía eso. Discúlpame, hermana, discúlpame. Léalo desde el 22. Léalo, nueva vez. pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su rostro un espejo sin rostro natural. El otro también interesante. Léalo. Sí, claro. Lea el otro. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Cómo aplicamos ese texto a la actualidad? La gente viene a la iglesia, recibe la enseñanza pastoral. Wow, soy un hijo de Dios. Cuando salió de la puerta para allá, se le olvidó quién era. Al creyente hay que enseñarle que fuera de la iglesia sigue siendo cristiano. A los jóvenes hay que enseñarle que fuera de la iglesia siguen siendo cristianos. En la universidad somos cristianos. En la escuela, en el trabajo. Y sobre todo, donde somos más cristianos, en la casa. Que ahí hay que, mira hermano, la familia tiene que ponerse a cuenta con Dios en el hogar. Bendito sea el Señor. Porque yo es fácil presentarme ante Nito como un hombre de Dios. Pero qué lindo es cuando yo estoy predicando aquí el domingo y yo veo cuando estoy predicando en Jarabacoa, en la iglesia el domingo, y veo que la primera que está sintiendo la gloria de Dios es mi esposa y la veo sacudiendo, te digo, vamos excelente, gloria. Si el predicador está aquí, la pastora. Y eso está pasando. Yo escuché un testimonio de un predicador que fue con su esposa a una iglesia. Él estaba predicando y la esposa se sentó atrás. Y mientras él predicaba, ella decía: un hombre así es que yo quiero.
Y el hombre predicaba y la esposa, un hombre así es que yo quiero. Y se le acerca una hermana de la iglesia y dice, ¿qué está pasando con usted? Usted es la esposa de ese hombre. Y ella le dijo, no. ¿Cómo que no? Si ese es su esposo que está predicando, no. Lo que pasa es que en el púlpito él es uno y en la casa él es otro. Entonces yo lo que quiero es llevar un púlpito para la casa. No está profundo, Dios. Sí. Profundo, ¿no? Yo siento como estoy desapareciendo. Usted está empapado. Hay que revisar en YouTube a los. Entonces, hermano, es fundamental vivir lo que predicamos. Porque haciendo tal cosa no engañamos a los hombres ni a Dios. Engañamos a nosotros mismos. Porque usted sabe lo terrible que sería usted pararse aquí delante, usted es el gran hombre de Dios. Y cuando usted te azora, su conciencia, el juego que usted tiene adentro, lo juzgue por la condición que usted tiene. Usted es verdad. Gloria a Dios. Y a Cristo le preocupaba que la gente supiera quién es Él. ¿Cómo lo ven los demás? Le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Cristo quería saber qué decía la gente de Él. Y si vamos al barrio donde usted vive, donde yo vivo, y le preguntamos a ¿quién usted dice que yo soy? Pasamos a la cuarta. Número 4, Francisco. Esto está bueno, gloria a Dios. Yo creo que tú vas a tener que dejar matar a 11:20. Y nos da libre mañana, ¿verdad? Gloria a Dios. La 4 dice, el predicador es humilde, servicial, y esto no le gusta mucho, sufrido. Repito, el predicador es humilde, servicial y sufrido. Hay que cuidarse de la arrogancia, del orgullo, de la altivez. ¿Por qué? Porque yo no uso a Dios. Dios me usa a mí. Amén, mis hermanos. Dice, cuando Pablo hablaba a los ancianos en Éfeso, nos da algunas pistas que ha de ser característico en el predicador. El texto dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. A veces estas cosas son características que se dejan al lado en el quehacer del predicador, porque parecieran estar lejos de la imagen de éxito que se desea vender hoy. Gloria a Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 19 al 21. Vamos a ver qué nos dice. Hechos capítulo 20, versículo 19 al 21. Ahora sí, mi hermano, el turno es suyo. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, y que me han venido por las acechanzas de los judíos. Amén. Continúe. Y como nada que me fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las cosas y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Para los que están aquí adelante, que quizás no pudieron escuchar, yo lo voy a repetir. Hechos capítulo 20, versículo 19 al 21 dice, y como nada que fuese útil, 19, sirviendo al Señor con toda, hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Y con mucha lágrima. ¿Qué quiere decir Pablo aquí?
Hay ocasiones donde usted tendrá que quedarse callado y llorar solamente. Aleluya. Repito, hay ocasiones. Yo estaba predicando en un barrio de Santo Domingo, específicamente la 42 del Capotillo. Yo viví en el Simón Bolívar, que está en medio de dos sectores sobrenaturales, el Capotillo y la Cañita. Gloria a Dios. Y estaba predicando. Un personaje me agarró por ahí, hermano, y me golpeó aquí abajo. Mire. Okay. Cristo aguantó más, ¿verdad? Que si me dio ganas de defenderme, que no se lo niego, porque yo soy humano, pero aquí el evangelio es sufrido, la predicación es sufrida. Bendito sea el Señor. Hay gente que han perdido la vida predicando el evangelio. Hay gente que le han dado pedrada predicando el evangelio, machetazos predicando el evangelio, lo han injuriado predicando el evangelio. Bendito sea el Señor. Dice, y con mucha lágrima y prueba me han venido por las acechanzas de los judíos. Ay, santo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando por las casas. De ese versículo nosotros nos fiamos para salir a predicar por las casas. Dice el 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Repito el cuarto. Es humilde, servicial y sufrido. Cristo dice, aprended de mí. ¿De quién hay que aprender? De Cristo. El mejor maestro. Si a Cristo lo llamaron 100 veces en la Biblia, en su ministerio, y 77 fue maestro. O sea, el ministerio de Cristo, en Cristo habitaron los 5 ministerios, pero el más resaltado era en la maestría. Cristo era rabí de rabí, era maestro por naturaleza. El ministerio de Cristo se basó en la enseñanza. Y Cristo dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. Pero Cristo vivía lo que predicaba, porque Cristo ahora le tiene que lavar los pies a sus discípulos. Y dice que se quitó el manto que representa autoridad, ministerio, grandeza, y tomó la toalla que representa servicio, utilidad, solidaridad, empatía, y le iba a lavar los pies. Pero ¿sabe cuándo le iba a lavar los pies a sus discípulos? Porque Cristo se la sabe toda y una más. Yo lo admiro a Jesús, pastor. Pregúnteme cuándo le va a lavar los pies a sus discípulos. Después que él resucita al hijo de la viuda de Naín, después que él multiplica los panes y los peces, después que él camina por encima de las aguas, después que resucita a Lázaro, después que hace todos esos milagros, le dice a sus discípulos, denme los pies ahora. Pedro entendía que Cristo, Dios, necesitaba reconocimiento, trofeo, medalla y muchos galardones, y por eso no se quiere dejar lavar los pies. ¡Wow! Después de Cristo mostrarle el poder sobrenatural que estaba en él, le dijo, denme los pies ahora. Demuéstrame lo ungido que tú estás. No solamente me lo va a demostrar en el púlpito. Gloria. Amén. Porque aquí cualquiera ruge. Pero cuando hay que arreglar la silla, cuando hay que cambiar cualquier bombillo, cuando el pastor no necesita en cualquier función en la iglesia, bendito sea el Señor. Su nombre, lucha. Pedro dice, no, Señor, el que tiene, no, yo no voy a dejar que tú me laves. Yo tengo que lavártelo a ti. Porque en Pedro, mire, la verdad es que como Jesús no hay. En Pedro había una partícula de orgullo, ministro. Y Jesús, como conoce el futuro, necesita hacer un trabajo en el corazón de Pedro.
Jesús le lavó los pies a Pedro. ¿Usted se imagina las manos que crearon el cosmos y las galaxias? Las manos que crearon el cielo y la tierra, lavándole los pies, polvoriento. Quizá esas uñas sin un pedicuri. Las sandalias maltratan el pie humano. El caminar en el polvo y de aquí para allá y de allá para acá y sin descanso. Y sin crema y sin... Imagínense los pies de lo que Jesús tiene en la mano. Quizá con las sandalias marcadas en los pies. El hombre que necesita que le sirvan a él está dando muestras de humildad y sencillez. Esto no tiene que ver con el taller, pero si Cristo no le lava los pies a Pedro, Pedro se pierde. 1000 años luz le brindé ahora. Ese corazón no le puede quedar orgulloso a Pedro. Usted se imagina a Pedro diciendo: ¡Ey, es mi sombra que está sanando a los enfermos! Le sanaron el corazón y Pedro sabe que no es su sombra ahora. Pedro sabe que es la sombra, que es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Necesitamos que el predicador sea humilde, sea sencillo, sea servicial. Hay personas que predican muy lindo, pero sus pastores no pueden contar con ellos. No se pueden utilizar en la iglesia, no sirven en la iglesia. No se les puede dar un culto de altar porque ellos no están en ese nivel. No se pueden poner a arreglar la silla porque ellos son los magnates. No, hermano. Incluso los predicadores hay que probarlo en las iglesias. Vámonos al siguiente. Ay, Dios, pastor. Va a tener que llevar el taller en la iglesia de la confitería. No, ahí no entramos. El número 5 dice: no está limitado a un espacio y público. Repito. Quinto, el predicador no está limitado a un espacio ni a un público. En el mismo pasaje, versículo 20 y 21, se nos muestra algo muy valioso al indicar Pablo que él predicó públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. La labor del predicador no está sujeta a un lugar, a un auditorio determinado. A veces se piensa que la predicación es algo a realizarse exclusivamente en el auditorio de la reunión y únicamente a los hermanos de la comunidad de la fe, pero lo mostrado por Pablo es muy diferente. Hermano, el predicador no está limitado a un espacio ni a un público en específico. Posiblemente un día a usted le toque predicar en una casa con su gente, pero otro día le toque predicar en el salón de la universidad llena de gente. El predicador debe estar preparado para eso. Bendito sea el Señor. El tiempo está corriendo, vámonos para las 6. Dice: el predicador no está limitado por el tiempo. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, rápido, vamos a ver qué dice eso. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2, por favor, mi hermano. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Amén. Que predique la palabra. ¿Qué es lo que vamos a predicar? Ese es el centro, el propósito de la predicación, la palabra. Pero también dice que inste a qué, a tiempo y fuera de tiempo. Porque ahora yo estoy predicando la palabra a tiempo, porque estoy aquí con ustedes. Pero posiblemente
yo estoy en el banco con un cajero, haciendo un depósito. No estoy en el tiempo fundamental, eso en el tiempo que quisiera tener. No estoy bebiendo un café en la sala de mi casa para predicarle. No estoy en un púlpito con él, pero le puedo decir, joven, ¿sabes que tú tienes un propósito muy especial? Dios te ama. Yo estaba en un lugar hace días atrás y miré a un joven, un puestos internos, la dejé ir, y vi a un joven que yo iba para la caja a pagar algo y lo vi como medio triste. Y recibí una instrucción del Espíritu y agarré un bolígrafo y un papel. Jesús te ama como nadie te ha amado en esta tierra. Lo doblé, le dibujé un corazoncito por fuera. Cuando lo saludé, Dios te bendiga, príncipe, se lo di en la mano. Él lo agarró, quizás pensó que era dinero, hermano. Me cobró. No, pero como él lo cogió, ¿sabes? Lo bajó así. Gloria a Dios, lo va a ver con mucha ansia. Lo agarró, lo escondió, me atendió y yo me fui. Yo imagino, yo tengo ansia de volver a ese lugar, porque yo sé que eso le ministró. Mire qué sencillo, yo prediqué. Yo abrí la boca y no, yo prediqué. Entonces, el predicador no está limitado a tiempo. Hay que predicarlo a tiempo y afuera del tiempo. Bendito sea el Señor. Dice esto: Pablo recomienda al joven predicador algo bien importante. ¿Quién es el joven predicador? Timoteo. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Quizás muchos se vean tentados a predicar solamente cuando les corresponde hacerlo en el culto. O quizás piensan que la gente no escucha y eso produce frustración. Pero traigamos a la memoria lo que le sucedió a Jeremías, que es llamado a predicar a una nación que prácticamente no escuchaba su mensaje, pero eso no lo detuvo. Bueno, no siempre donde yo voy a predicar me van a mirar así como ustedes me están mirando. No, hay lugares donde la gente arruga la cara, que no quiere que se predique. Y no quiere que le prediquen el mensaje. Y ustedes tienen que tomar buena posición para saber cómo te va a predicar. Él tiene que salir corriendo el tipo para que predique el mensaje. ¿Usted entiende? Como que usted está en tercera, que con cualquier rolincito usted llega a home. Prepararse, gloria a Dios. La número 7, gloria al Señor. Ahí está, esta sí me gustó. El predicador cumple la responsabilidad corporativa. Repito, el predicador cumple con su responsabilidad corporativa. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver qué dice eso ahí. Un poquito rapidito. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Quién me ayuda ahí? Amén. Amén. Amén, ministro. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. ¿Qué dice Pablo? Lo que has oído. Usted debe de cumplir con su responsabilidad corporativa, con lo que se le ha enseñado en la iglesia. ¿Quién era el pastor de Timoteo? Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo: lo que tú has oído de mí. Gloria al Señor. Miren lo que dice. Otra recomendación que Pablo da a Timoteo: tú has oído lo que le he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñe eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Bendito sea el Señor. Esto quiere decir que el predicador no puede olvidar la tarea de escuchar a otro. Como te mencionaba, el predicador no puede perder la tarea de escuchar
escuchar a otro. Si hay algo con lo que, mire, usted se quiere dar cuenta cuando hay un predicador en la actividad, le voy a dar el modelo como se paran los predicadores en las actividades. Supervisor. Dios mío. Y ellos, esto no debiéramos mencionarlo aquí, pero había unos muñequitos que se ponían un radar aquí para medir el ki que tenía el otro. Mira que me movía hasta del púlpito para mencionar esto. Ellos van así mismo también a medir la unción, donde el predicador no pone la S. Ellos van a cuestionar el predicador, qué pena. Y después ellos se paran aquí delante y quieren que el pueblo lo escuche. Y no se gozan también la mayoría. Me siento aquí, póngase de pie y yo me quedo sentado. Levante la mano y yo con los brazos cruzados. Y cuando me paro aquí que digo, pónganse de pie. Mira, hay gente aquí que me están haciendo la guerra, que no me ponen de pie. El diablo se está metiendo, pero yo voy a dar esta palabra. El diablo está lejos. Es su conducta que está haciendo. ¿Por qué? Porque yo ciego lo que siembro. Yo le decía a ese ministro que está ahí, que me conoce, y si no es así, varón, me puede retirar del púlpito. Yo gozo de que la gente me escuche. ¿Por qué? Porque yo sé escuchar a los demás. A mí usted no me va a ver en medio de un mensaje de que allá afuera con un teléfono, o hablando con un compañero, o en el baño. No, yo priorizo el mensaje, sea a Díaz, a los hijos míos, que el más viejo tiene 3 años que esté predicando. Sé escuchar a otro, porque me gusta que me escuchen a mí. Entonces, ¿cómo yo me paro aquí a decirle, mírenme a mí, préstame atención para acá, y cuando yo esté ahí, eso es feo, hermano? Y esto no tiene que ver con esto, pero esto es, hermano, hay pastores que no prestan atención a los mensajes, no se gozan de la alabanza, no cantan. Yo admiro al pastor de ustedes, que eso involucrado el punto entero. Hay lugares donde uno va que uno quisiera irse, hermano. El pastor se sube al altar y parece como que el jefe de la iglesia. Y usted, gloria, santo, y la gente sabe. Ya yo estoy, hermano, que cuando yo llego a una iglesia me dicen, pase al altar. Yo le digo, no, venga aquí abajo. Porque eso se pega. Yo no sé qué es lo que hay. Cuando la gente sube ahí, se siente. Se la de la corbata. Déjenme ahí, que a mí se me rompan los zapatos, que me rompan todo y yo puedo gozarme en Dios. Bendito sea Dios. Los muchachos saben las actividades que hacemos allá. Yo salgo corriendo, gozándome en mi culto. Yo no soy así. Me gozo cuando otro predica. Siento cuando esto predica, alabo cuando esto predica, celebro cuando esto predica. Pero hay que pelear con eso, eso se está entrando ahora. Adentro, Lo que hay que sacar. Yo estoy de acuerdo, amén. Yo estoy de acuerdo de que usted tiene que, ¿verdad?, hacer el análisis de los espíritus, pero analizar los espíritus, ¿verdad? Como dijo el apóstol. Estoy de acuerdo con eso, de que ustedes no sean una gente que cualquier guachihuachi lo ponga de que ustedes digan. Pero hermano, hay que escuchar a otro. Respete cuando se esté predicando la palabra. Respete a los predicadores, hermano. Vaya al baño en el coro de las ofrendas. ¿Usted ofrendó? Vaya al baño. Carolyn, ah, no, que está embarazada, ¿verdad? Está bien. Vaya al baño temprano para cuando llegue el mensaje usted esté ahí. Hay gente que cuando acaba el mensaje, pregúntele, ¿de qué es la Biblia americana? Vamos a ver. Vamos a ver, hay gente que está aquí, que le preguntamos ahorita, ¿dónde él leyó al principio? Usted sabe, porque usted me está prestando atención. Digo, me la pata, Ustedes, cuando usted presta atención, usted se nutre. Mire, a mí me encanta escuchar a otros predicadores. Ya paso para la siguiente con esto.
Me encanta escuchar a otros predicadores porque mientras él va predicando, a mí me van llegando ideas frescas. A mí me encanta escuchar a mi esposa predicar. Porque mientras ella predica, a mí me corren cosas por la mente. Y yo estoy escribiendo siempre. Siempre. Hace días atrás había un joven que estaba dando un culto en la calle y él predicó un tema. Y a mí me llegó una revelación de algo y lo escribí. Después lo prediqué el domingo en la iglesia, este tema que el Señor me lo entregó ahí. Yo orándole a Dios, Señor, ¿qué predico? El Señor me lo entregó ahí a través de ese joven. Hay que escuchar a los demás. Gloria a Cristo. Bien, seguimos. Enseñar a otros que puedan hacer la tarea es otro llamado a cumplir, pero que sea persona en la que se pueda confiar y que tengan la capacidad de enseñar a otros. Hermanos, si hay uno de los ministerios que se está despreciando más dentro de las iglesias, es el maestro. Y hay que volver, mire, pastores, honren a sus maestros, sean de niños, sean de escuela bíblica, honrelo. Yo le dije a mi esposa hace días atrás, a todo el que enseña en la iglesia le vamos a hacer un diploma y se lo vamos a dar el domingo. Lo vamos a honrar en público. Al que enseña, hay que honrarlo, hermano. Es uno de los ministerios más sufridos, pero más menospreciados, pero más importante dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Porque yo todavía me acuerdo de la señora que me dio la escuela, que me dio la doctrina de la iglesia a mí, que me enseñó las 12 doctrinas, me las sé de memoria, pastor. Como esa señora me la enseñó. Y era una señora que no sabía agarrar esto. Imposible usted verla aquí delante, temblaba, se ponía nerviosa. Pero enseñando era una dulzura. Te hacía comprender la Biblia. Te iluminaba el conocimiento, Dios, a través de ella, enseñando la palabra. Hay que honrar a los maestros, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Seguimos. No olvidando que todos nosotros tenemos una responsabilidad con el cuerpo de Cristo. Amén. La número 8. ¿Qué dice la número 8? A pesar del sufrimiento, sigue predicando. La predicación no está condicionada a tu situación personal. Ahí está. Todavía tú así. Repite la 8. A pesar del sufrimiento, sigue predicando. Ay, eso es así, Fran. Claro. Investigue, voy a dar una tareita para que usted investigue personal. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta de Éfeso? ¿Cuál es esa tareita personal? Preso en Roma. Ya se la contesté la tarea. Y desde la cárcel está mandando consolación ahora. Eso tengo otra dimensión. Pablo sigue diciendo a sus discípulos, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Rápido, alguien, rápido. Tenemos el tiempo encima. Ay, Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Léela otra vez, ministro. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Sé sobrio, mantener la cordura, el carácter. Continúa. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos aquí. Pablo sigue diciendo a sus discípulos, Timoteo, que continúe su labor de predicación a pesar de los momentos difíciles que puedan vivir en el ministerio. Mano, aquí hay que ser como José, que cuando José se dio cuenta que era con sus hermanos, ¿sabe qué hizo? Se escondió a llorar. Y cuando terminó de llorar, se lavó la cara y salió de ellos otra vez. ¿Sabe las veces que antes de yo pararme el púlpito, he tenido que lavarme la cara, pastor? Pararme aquí delante a predicarle a la gente. Aquí no todo siempre estará bien. Te tocará predicar en momentos terribles de tu vida. Pero hay que cumplir.
Bendito sea el Señor. La última, y no menos importante, la 9. Ahí sale. No se le apaga el fuego de entregar la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. No se le apaga el fuego de entregar la palabra de Dios a pesar de las circunstancias. Jeremías dice una de las frases más bellas que un predicador puede guardar en su corazón. Hay días, dice Jeremías, en que quisiera no acordarme más de ti, ni aún anunciar más tus mensajes. Pero tus palabras arden dentro de mí, son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me he podido quedar callado. Jeremías 29, es otra versión, por si usted no lee la suya. Hermoso motivo por el cual no podemos dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Quisiera recordar esta frase del príncipe de los predicadores, así se le llama, a Charles Spurgeon, que fue el que escribió el mensaje, el libro Los 100 bosquejos, o 100 mensajes, 100 temas para predicar la palabra. Dice él, que el sermón principal de tu vida lo predique con tu conducta. Bueno, de este lado no escucharon. Dice Charles Spurgeon, gloria al Señor, que el sermón principal de tu vida lo predique con tu conducta. Ahora yo le voy a agregar una frase que tengo, que era apropiado, pastor, que me encanta, y quizás usted no lo ha escuchado. El mundo será, o nosotros seremos para el mundo, la única Biblia que ellos podrán leer. Usted será para el mundo la única Biblia que ellos podrán leer. Sus obras, su conducta, ver a Cristo a través de usted. Gloria a Cristo. Entramos ahora tipos de mensajes. Wow, ya no va del tiempo, pero vamos a tocar por arribita. Gloria a Dios. Me falta el mensaje. Dimos la característica del predicador, falta la característica del mensaje, faltan los tipos de prédica. Pero bueno, vamos a ver. Dios está con nosotros. Y el pastor también. Mire, esto es bueno. La hermenéutica y la homilética, estúdiela de manera personal. Usted la puede escribir por ahí. Hermenéutica y homilética. Estudia de la manera personal. Nos ayudan a poder interpretar la hermenéutica, el texto, de forma correspondiente, y la homilética a la preparación de un mensaje. ¿Por qué? Porque hay mensajes que pertenecen a un renglón, y esto lo hicieron así para poder educar más y ayudar más a la iglesia. Es como la Biblia. Nosotros decimos, la Biblia solamente, se divide en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Eso es lo natural, lo simple. Pero teológicamente hablando, la Biblia se divide en muchos sectores. Como por ejemplo, están los libros poéticos, están los libros históricos, está el Pentateuco, están los evangelios sinópticos, está la carta paulina, están las epístolas. Se divide en muchos aspectos la Biblia. Esto es para que usted tenga un manejo o un hábito mejor de estudio de las Sagradas Escrituras. Aquí nosotros vamos a ver algunos de los modelos y de los nombres que tienen algunos mensajes. ¿Cómo se llaman esos tipos de mensajes? Vamos a ver cuáles son esos tipos de mensajes. Primero está el sermón temático. Sermón temático o tópico. El sermón temático tópico se basa en un tema. Me explico. Quiero predicar bajo el tema el corazón. Cogí el tema el corazón. Yo puedo andar toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis hablando del corazón. No me puedo no puedo hablar de los pulmones, porque escogí el corazón. Y eso es algo que está pasando hoy en día. Que la gente dice, hablan su Biblia en Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Porque en el principio creo Dios. La gente predicó de todo menos de donde leyó.
Eso es confundirse a usted mismo y al pueblo. Prepárese. ¿De qué usted quiere hablar? ¿Usted quiere hablar del principio? Pero hay lugares donde, mire, yo estaba en una actividad ese día atrás y el predicador leyó en Habacuc. Y leyó en Habacuc muy bien. Yo digo, wow, ese mensaje va a estar bueno. Lo menos que habló fue donde leyó. Terminó y no explicó lo que leyó. Ese mensaje no tuvo objetivo. No tuvo un propósito. Estaba confundido el predicador, porque no explicó lo que leyó. Si usted quiere predicar de otra cosa, pues lea un texto que tenga que ver con lo que usted vaya a predicar. Desglose eso. Entonces este mensaje, el temático, tiene que ver con que usted puede combinar toda la Biblia con lo que usted quiere hablar. No sé si me entienden. Gloria a Dios. Por ejemplo, tema, la oración. ¿Qué texto puedo utilizar? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. La historia. Una introducción. La historia se ha escrito por hombres de oración. Abraham intercede por los judíos en Sodoma, Génesis capítulo 18, versículo 23. Moisés intercede a favor de los egipcios, Génesis. A favor de Israel. Salomón intercede por su pueblo, Primera de Reyes 8, 49 al 24. Elías ora y toda una nación se convierte, Primera de Reyes 18, 36 al 39. Estoy hablando de qué? De la oración. Pero todos los versos que estoy leyendo tratan de la oración. Aquí yo no puedo mencionar el ayuno, porque estoy hablando. No, hermano, porque, ay Dios mío, es porque hay otra cosa por ahí. Estoy hablando de la oración. Si salgo de ahí, perdí el norte. Como que usted vaya para Santiago. Usted venga para Santiago y se desvió en Piedra Blanca y cogió para San José de Ocoa. ¿Y usted va a llegar a Santiago? No, usted se desvió, ¿verdad, hermano? Entonces hay gente que me para aquí delante y en vez del mensaje se pierde. Usted quiere mencionar algo, diga, voy a abrir un paréntesis, tal y tal cosa, pero vuelve y caiga en la oración. No deje el pueblo perdido. ¿Usted entiende, hermano? Esto es sumamente muy importante lo que nosotros pensamos. Porque eso lo ayuda a usted a mantener un orden en lo que usted va escuchando, pero también mantiene al predicador bajo orden. Entonces la gente, como no se organiza para traer un sermón, se perdió aquí. Se le fue todo. También hay personas que se ponen tan nerviosas cuando se paran aquí, no lo entendemos. Cuando se paran aquí, se lo olvida. Gloria a Dios. Jesús en el Getsemaní oró. Conclusión: la humanidad ha sido impactada al máximo por hombres y mujeres de oración. Aplicación: ¿quieres ser un hacedor de historia? Ora. Mirando hoy completo. Segundo, está el sermón textual. El sermón textual se basa en uno o al menos 3 versículos. Es el sermón que se basa en uno o al menos 3 versículos. Por ejemplo, un bosquejo, el tema, una vida de sacrificio. Texto, Romanos, capítulo 2 al 3. Introducción, un sacrificio para muerte, otro sacrificio para vida. Un sacrificio para muerte, pagano, otro sacrificio para vida, creyente. Desarrollo: Pablo rogaba que el sacrificio fuera para vida y no para muerte. Como había observado en sus viajes, tanto sacrificio de los higos sobre los altares de los paganos. Presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. No se conformen a este siglo, sean transformados, renovados. Comprueben la voluntad de Dios, que es buena, agradable, perfecta. Estoy desarrollando todo esto, pero estoy manteniendo la coherencia con los versículos que leí. Estoy desglosando el versículo. Esto es uno del mensaje que más me gusta, el textual. A mí me encanta desglosar. Ministerio, regando la semilla del Evangelio.